Victoria, bienvenida a Marcos Paz, una nueva visita. Sí, gracias. Estoy agradecida con los compañeros que me convocaron. Así es. ¿Cómo empezó la actividad? Pues estuviste haciendo algo mural, ¿puede ser? Estuvimos pintando un mural con los chicos en la mesa Unidos y Organizados, un mural con la frase de Evita y con una imagen muy linda que habían hecho los chicos. Así que estuvimos... ¿Dónde fue? Así después. Acá a 2 cuadras. Bueno, después le decimos a los chicos. Bueno, esperemos que no lo blanqueen. Eso sí, un pequeño pedido porque los chicos están diciendo que le blanquean. Fue un trabajo lindo y... Sí, es muy lindo, cuesta, ¿no? Se nota, hay mucha militancia, se cuidaron todas las letras, hay una frase muy hermosa, así que bien. A ver, Victoria, digo, para la gente, todos o la mayoría conocen tu historia, pero si nos podés sintéticamente contar tu historia. Sí, no, la gente, la mayoría no conoce la historia, ¿no? Bueno, yo soy una de las 106 ya nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo. Desaparecí a mis 13 días y aparecí a los 25 años como hija de un coronel del ejército que fue el responsable directo de nuestra desaparición. ¿Y él fue tu apropiador? Después me apropia, sí. Él fue quien realizó nuestro operativo y quien después se apropia de mí a los 4 meses. Y bueno, tardé varios años en poder hacer el proceso de recuperar definitivamente mi identidad porque me sentía María Sol, me llamaba María Sol cuando estaba apropiada. Y bueno, crecí obviamente del otro lado de mi verdadera vida, ¿no? Pero bueno, gracias al proceso pude recuperar mi identidad y bueno, mi identidad me llevó también a... ¿Cómo te fuiste dando cuenta de esta posibilidad? No, en realidad lo mío fue siempre desde la justicia y la lucha de las abuelas. Nunca tuve dudas de que era hija de mis apropiadores, nunca tuve dudas de que nuestro país había habido una guerra y de que las abuelas mentían. No, pero digo, en lo particular, ¿cuándo fue que hiciste crack y dijiste sí, esto es así? No, digamos, pasaron desde que aparecí en el año 2000, por lo menos 8 años como para empezar a recuperar mi identidad y es como, es muy largo lo que hay que procesar, así que no hay un momento en el cual te das cuenta. Si hay un momento en el que van pasando situaciones en las cuales calculo que la mentira cae definitivamente y uno empieza sin darse cuenta a hacerse cargo de la verdad, ¿no? Pero bueno, a partir del 2008 más o menos soy Victoria y hoy puedo, a partir de ser Victoria ¿estás con también el documento? No, en realidad mi documento lo tengo desde el 2003, digamos, pero la identidad va más allá también del documento. Por supuesto. Y bueno, a partir de poder recuperar mi identidad, esta posibilidad de militar y ahora tener la responsabilidad de estar a cargo de nuestra Secretaría de Derechos Humanos de la agrupación Colina y seguir construyendo un poquito, ¿no? Un granito de arena nada más, aportando con la ayuda de todos los compañeros y este momento histórico que es hermoso con esta juventud que hoy los veía pintando y te llenan de fuerzas y hacen que valga la pena todo, ¿no? Así es. ¿Cómo sigue tu historia, digo? ¿Hoy estás con tus abuelos? ¿Cómo es? A ver. Mis abuelos fallecieron. Tengo tíos paternos y sí tengo, ellos viven en Salta. Mis papás eran salteños, así que tengo un vínculo con ellos. ¿Y tus papás están desaparecidos? Los dos, mis dos padres están desaparecidos. Mi papá apareció el año pasado en las costas de Uruguay y ahora en breve lo estoy llevando a Salta. Ese es el trabajo del EAF. El responsable de Semeres. Para que descanse definitivamente ahí junto a su familia y bueno, mi mamá la sigo buscando, ¿no? ¿Cómo ves la Argentina hoy? Y estoy muy orgullosa del país en el que vivo. Lo veo muy digno. Creo que nuestra patria tiene dignidad. Creo que tenemos plena conciencia de todo lo que somos capaces de construir cuando nos lo proponemos. Y creo que tenemos un desafío enorme que es formar a nuestra juventud para que no repita muchos discursos que a nosotros nos enseñan a repetir porque sí, para que crezca con una mente libre, con respeto por los derechos humanos, para que tenga todo lo que nosotros no tuvimos. Creo que tenemos todo por delante y tenemos un piso de dignidad como nación, del cual estoy sumamente orgullosa, ¿no? Y aportando para todo lo que falta. ¿Cómo ves a veces sectores que emanan tanto odio? Es duro. Uno
uno nunca se termina de acostumbrar, digamos, más allá de que uno viene de ese lado. Quizás yo cuando era María Sol le he dicho cosas espantosas, pero ahora tengo la suerte de ser Victoria y entender que el odio estaba del otro lado, ¿no? Digamos, a nosotros nos pasa cuando escuchamos, ¿no? Que fulano tiene que morir y que el otro, para que este viva, el otro tiene que morir, y siempre es la muerte, y bueno, nos falta mucho. Ese creo que es el desafío, nos falta seguir despertando conciencias, porque sinceramente hay una sociedad que ha crecido con odio, pero que no tiene la capacidad, que no se da cuenta que tiene la capacidad de sacudir ese odio y de empezar a analizar en profundidad las situaciones, ¿no? Y entender que no hay vidas que valgan más que otras, que los derechos humanos no son una opción, ni son para los desaparecidos y los delincuentes, son para todos nosotros, son los que nos permiten crecer y vivir como una sociedad en paz, ¿no? Y bueno, uno se da cuenta que falta mucho. A mí en lo personal me dan lástima, ¿no? Porque debe ser durísimo vivir con ese odio encima. Yo cuando era María Sol odiaba y no me imagino mi vida hoy sin esa Victoria. ¿Cómo fue ese cambio? Porque digo, a vos te meterían todos los días desde que te despertabas hasta que te acostabas ese odio, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Decir, no, por favor, basta, esto no es así. Y te digo, llevó mucho tiempo, pero creo que fue... ¿Te haces tratar, Victoria? ¿Te haces tratar, digo? No, muy poco, digamos. Fui en esos años, fui un par de veces a terapia, pero no soy constante, no. No, lo que creo que no es que se va. Yo nací, soy hija de mi mamá y mi papá, sé que mis padres se amaban, que me amaban a mí también. ¿Cómo se llamaban ellos? Toti, Roque mi papá, decían Toti, e Hilda mi mamá. Mira qué casualidad, acá Toti le dicen a Maximiliano Sous, ¿sí? ¿no? Que es, bueno, hijo desaparecido también, ¿no? Mira, no sabía le decían Toti. Sí. Bueno, yo creo que mis papás me trajeron al mundo con amor, y eso es lo que uno tiene adentro, ¿no? Lo otro fue lo que nos intentaron instalar en mí, pero que después cuando uno empieza a desintoxicarse de eso, vuelve a sus raíces, digamos, y eso es el amor de mis viejos y es lo que me sostiene y me hace quedarme nada más que con lo que suma, que es esto, que es la militancia, que es el compromiso, que es la garra que le pones todos los días para aportar un poquitito, porque tiene que entender que no hay que cambiar, que uno solo no va a cambiar nada, pero sí puede aportar un poquitito para transformar la realidad y seguir creciendo. Te hago la última y te agradezco la amabilidad. Hoy sos funcionaria, estás en Derechos Humanos del Movimiento Colina. Del Partido Colina, Así soy secretaria es. nacional. ¿Puede ser un camino a una diputación en el futuro? ¿Cómo te ves? ¿No? Mira, la verdad, ¿Lo pensaste? No, yo soy un... ¿No hubo ofrecimientos? Yo soy un soldado del proyecto, digamos. Yo donde haya que ir, donde consideren que sumo, ahí voy a estar. No, digamos, no tengo... La verdad que en lo personal quizás muchos me dicen, pero no tengo cero mezquindades. Confío plenamente en la capacidad de nuestra conductora y donde considere que tenemos que estar, ahí vamos a estar. Te agradezco muchísimo. No, a vos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por llenar este espacio. Simplemente voy a decir que en nombre de concejales y concejalas de la paz, algunos de los compañeros concejales están aquí presentes, incluso hemos tenido la iniciativa o la idea de abrir este espacio del Consejo Deliberante para reuniones periódicas, hacer una convocatoria abierta a la comunidad para seguir formándonos políticamente, para seguir reflexionando sobre los temas que nos interesan, y nos parece que el espacio por excelencia de la discusión política es este, donde están los representantes. Queremos estar a la altura de esa circunstancia, de este desafío, y en el día de hoy tenemos el enorme placer y el enorme gusto de recibir a Victoria Montenegro, que ya estuvo en alguna otra oportunidad, pero estando así te acompañamos y nos acompañamos. Así que es un enorme gusto. Este acto o este evento va a ser en parte protocolar, porque el Consejo Deliberante recibe oficialmente a Victoria y quiere homenajearla y agasajarla, y también para todos nosotros que tenemos presente la oportunidad de dialogar con ella. Así que, en primer lugar, en nombre del Frente Grande, que es el partido que ha organizado este evento dentro del Consejo Deliberante, nuestro compañero concejal también, Oscar Marco, va a decir unas palabras. Bueno, en principio, gracias a todos los presentes. Como dijo mi compañera Verónica,
hemos tenido la iniciativa de hacer esta charla, debate. Nuestro partido tiene una larga trayectoria, una larga historia en el tema de derechos humanos, desde los mismos tiempos de la dictadura, con algunos compañeros que no están y otros que afortunadamente nos acompañan. Acá lo veo a Darío Díaz, que fue uno de los precursores de este espacio político y lo sigue siendo, no solamente de los tiempos de la dictadura, sino posteriormente, cuando encabezó a nivel nacional la Juventud Intransigente. Fue secretario general a nivel nacional de la Juventud Intransigente y ya en ese tiempo estaba en los espacios, en las veredas de la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, me resta agradecerle a todos ustedes, agradecerle al presidente del Consejo Deliberante por este nuevo tiempo que ha tenido, esta iniciativa que ha tenido en el marco de este histórico edificio donde es la caja de resonancia de la política, de los problemas de la comunidad. Agradecerle esta iniciativa, también obviamente agradecerle a Victoria, y creo que nada mejor que repetir la vieja frase: hasta la victoria siempre. Gracias. Pasar a la próxima palabra, después va a estar hablando también un poco Hugo Pressman, pero no vamos a avanzar sin mencionar que la presencia de Hugo y de Cecilia Milstein, que oportunamente vamos a presentar, ha sido un contacto, una gentileza que ha tenido Hugo para con nosotros, porque hace mucho tiempo que está en contacto con la comunidad de Marcos Paz. Y a continuación Víctor Magni, que es el presidente del Consejo Deliberante, le va a dar una bienvenida oficial y protocolar a Victoria en la entrevista. Bueno, Victoria, agradecer tu presencia hoy acá, que para nosotros es un verdadero gusto, un honor que estés aquí, o sea, engalanando este espacio que, como decía hace un ratito Verónica, es una iniciativa que se generó este año con un voto unánime de todo el cuerpo, de generar un espacio donde todas las voces pudiesen estar en este salón, que es el salón de la democracia, y poder escuchar, poder reflexionar, poder pensar y poder, de cierta forma, comenzar a construir una patria distinta. Te doy formalmente la bienvenida a este lugar, al Consejo Deliberante de Marcos Paz, y quiero hacer lectura de un decreto que se votó en el día de la asamblea de ayer, que dice: Marcos Paz, Marcos Paz, 2 de agosto del 2012, visto la visita a nuestro partido de la señora Victoria Montenegro, con motivo de su participación en el ciclo de conferencias organizada por el Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz, y considerando que corresponde, y es al mismo tiempo un grato deber de los representantes de esta comunidad expresar su bienvenida a quienes nos distinguen con su visita, que la señora Victoria Montenegro, como bebé apropiado por la represión y luego recuperada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituye un testimonio vivo de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, ya que a 2 semanas de nacer fue secuestrada en Julián Morris, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres Hilda Ramona Torres y Roberto Hernández Montenegro, quienes fueron desaparecidos, y meses más tarde Victoria fue apropiada y adoptada de forma ilegal por el coronel del ejército argentino Hernán Antonio Tesla y su esposa, y le cambiaron su identidad al dar el nombre de María Sol, que a pesar de recuperar su identidad, siendo ya mayor de edad, fue capaz de replantearse, rehacerse y enfrentar una nueva vida desde una actitud positiva y sin rencor. Que en función de eso se volcó a la militancia por los derechos humanos y actualmente se desempeña como secretaria de Derechos Humanos de Corina, Corriente de Liberación Nacional, y la Patricia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación. Este honorable cuerpo, que históricamente ha mostrado sensibilidad y compromiso en los temas relacionados con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y nuestro municipio, agradece en su nombre, en de la comunidad toda, la visita y testimonio en esta reunión de la señora Victoria Montenegro. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido Marcos Paz, en uso de las facultades, sanciona con fuerza de decreto número 17 del 2012, artículo 1, declara ese huésped de honor de este Honorable Consejo Deliberante mientras dure su estadía en el Partido de Marcos Paz, a la señora Victoria Montenegro, dándole una cordial bienvenida a la misma y a toda su comitiva. Artículo 2, comuníquese de ese etiqueto municipal y cumplido archívese.
Bueno, le pedimos al intendente municipal, Ricardo Cuchet, que unas palabras de bienvenida. No, hacemos café. No importa, no importa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo simplemente, agradecer y felicitar la iniciativa de Frente Grande, del Honorable Consejo Deliberante, y bueno, como intendente y vecino de Marcos Paz, también agradecer la presencia de todos los vecinos y vecinas, las organizaciones sociales que están acá acompañando, los concejales, funcionarios, todos los que nos damos cita a esta convocatoria, y agradecerle una vez más la presencia, Victoria, que nos honras con tu visita, como lo has hecho un tiempo atrás allá en tu disertación en Paseo Cultural, y agradecerle también a los gestores y los mentores que hicieron posible tu presencia hoy acá. Así que bueno, simplemente esto, ¿no? Es decir, creo que en nombre de toda la comunidad de Marcos Paz, representado, como decía anteriormente, en fuerzas políticas, funcionarios, organizaciones sociales, todos los que estamos acá diciendo presentes, agradecerte y bueno, y que nos vas a llenar con tus reflexiones, tus experiencias, tus historias, un poquito más nuestra mochila, como digo yo, para poder seguir adelante con ese sueño de una patria que queremos que sea inclusiva, que podamos estar todos reconociendo y pudiéndonos mirar a la cara, haciéndonos cargo de la historia que como nación tenemos, pero que lo importante es seguir construyendo para adelante. Así que bueno, en nombre de la comunidad de Marcos Paz, en nombre del Ejecutivo, darte la bienvenida y muchas gracias por estar acá en Marcos Paz. Bueno, ahora vamos a dar paso a una expresión de lo que ustedes conocerán, se llama Teatro por la Identidad, que busca desde el arte hacernos reflexionar, hacernos pensar. Vamos a recibir a Cecilia Milstein, que es una actriz, periodista y productora y profesora de teatro, que nos va a deleitar con un monólogo alusivo a estos temas que vamos a hablar en el día de hoy. Les pido por favor silencio y atención. El juez me invitó a pasar al despacho del secretario. Dijo que ahí me esperaba mi familia. Dijo familia y yo me imaginé una multitud de tíos y primos. No ese viejito que se adelantó enseguida, arrastrando los pies apenas pasé por la puerta. El juez dijo que era mi abuelo paterno. Arrastrando los pies vino hasta mí. Sus manos buscaron las mías con un gesto brusco. Pero ni bien estuvo en las suyas y las contempló, fue pura tibieza. Y dijo: tiene las manos grandes, como mi nieta. Yo era un bebé de 20 días cuando pasó lo que pasó. Él me había visto solo 2 veces, pero no me soltaba. Sostenía mis manos con el mismo cuidado y la misma seguridad con la que se sostiene un pájaro asustado. El juez le repitió lo mismo que acababa de decirme a mí, que los resultados de los análisis genéticos daban 99,99% de probabilidad de inclusión. Pero el viejo no me soltaba. Hasta que en un momento dijo: mi nietita tiene un lunar en la cadera en forma de aceituna. Y ahí sí me soltó, esperando quizás que ahí mismo, en el despacho del secretario, yo me bajara los pantalones para que él pudiera ver este lunar espantoso que yo siempre odié. La señora que me crió decía que era antojo, cosas de gente vieja, que cuando
estaba embarazada de mí, había tenido antojos de aceitunas negras, y que por eso yo había nacido con esta marca, la marca de su antojo. Y yo le creía. Mi abuelo me contó que mi papá pintaba, y mi papá decía que este lunar era como una mancha de tinta china con la que él me había marcado para siempre. A mi mamá le daba un poco de pena pensar que quizás yo nunca me iba a querer poner una bikini por culpa del lunar. Tenía razón. Pero en cambio mi papá decía que el lunar era como su firma al pie del cuadro. De su cuadro más logrado, que era yo. Todo esto me lo contó después mi abuelo, claro. Y ese día, después de que yo le dijera que sí, que tengo un lunar en la cadera en forma de aceituna, apenas dijo, como si estuviera hablando solo. Entonces sí, entonces es mi nieta, porque mi nieta tiene las manos grandes y un lunar en la cadera. Sobre todo, además de tu arte, tu militancia, tu generosidad de venir hasta aquí, te estamos muy agradecidos. Así que, Victoria, somos todos oídos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, gracias al intendente, al Consejo Deliberante, a los compañeros, a Darío, a todos los que hicieron posible que podamos estar acá, Hugo, a los compañeros de militancia, a los chicos que estuvimos recién en la mesa de unidos y organizados, a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes que me hayan invitado. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Creo que, no sé si hay 50 kilómetros de acá, 50 kilómetros de la capital, pero definitivamente es otra gente, digamos, uno acá se siente bien, es otro aire, y es muy lindo poder estar rodeada de compañeros y poder compartir un poco esta historia que es dura para todos los argentinos. A algunos nos ha tocado quizás un poco más cerca que a otros, pero yo creo que siempre que podamos generar estos espacios donde podemos compartirlo, se hace un poquito menos pesado y podemos pensar juntos las diferentes formas de seguir despertando la conciencia de aquellas personas que no entienden que no hubo una guerra, que no saben quedarse con bebés ajenos, y que no hay vidas que valgan más que otras, o personas que merecen vivir y personas que no merecen vivir, ¿no? Que quizás pasaron 30 y pico años y sin embargo todavía se siguen dando estos debates en nuestra sociedad, ¿no? Entonces estos espacios me parece que nos ayudan a seguir trabajándolos, porque de hecho nos hicieron muchísimo daño y todavía estamos pagando las consecuencias, pero bueno, estamos juntos, estamos haciendo posible y haciendo visible lo que seguramente habrán pensado que iba a ser invisible para siempre. Somos 105 los nietos ya recuperados por las abuelas. Sí, la mayoría, casi todos, me imagino que deben conocer la historia y la lucha de las abuelas y cómo surge desde el peor de los espantos. Salieron a buscarnos y no dejaron un solo día de pensar que nos iban a buscar, y hicieron todo lo posible para que nosotros pudiéramos aparecer, y así se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, y así a unos que no queríamos aparecer, porque yo era de los que se negaban a sacarme sangre, de estar criada del otro lado de mi verdadera vida, de pensar que las abuelas eran un grupo me habían enseñado que las abuelas eran la continuidad de la subversión de lo ideológico, porque eran un grupo de personas enfermas de odio que atentaban a la familia cristiana. Y de hecho me he llegado a reconocer hija biológica de mis apropiadores, aunque mi apropiador fue alemán. Yo estaba convencidísima que era hija de ellos. Pero bueno, las abuelas siguieron adelante, estaba el banco genético, la justicia ayudó para que yo no me saque sangre, de hecho. Todavía hay muchos de esos jueces que siguen formando parte de la justicia, avalando a los apropiadores, a los genocidas, en lugar
las víctimas, ¿no? Pero a pesar de todo eso, las abuelas consiguieron que siguiera adelante y bueno, pude aparecer en el año 2000. Fue duro, como es duro para todos los nietos, enterarte que la que pensabas que era tu vida y todo eso que era maravilloso, no era tan maravilloso, y que a quien considerás tu papá quizás, y a un héroe y un soldado valiente, era un genocida, una persona que había hecho muchísimo daño, que había hecho desaparecer a tu propia familia, digamos, y que te había hecho desaparecer a vos mismo. Todo eso lleva un tiempo acomodarlo, pero tuve la suerte de tener una familia que me contuvo, una familia paterna, esto que mostraba la compañera recién en su obra de teatro, creo que la escribió Mariana, ¿no? Esa obra. Mariana es la compañera que hizo mi archivo bibliográfico familiar. Cuando los nietos aparecemos, hay un archivo que nos cuenta la historia de nuestros padres. ¿Por qué? Porque los chicos esperemos que aparezcan pronto todos los que faltan. Pero si de acá a 30 años aparece un nieto, quizás ya no tenga familia para que le cuente cómo eran sus papás. Entonces en ese archivo está toda la historia o parte de la historia de mis padres. Mariana lo escribió y mi papá, cuando yo nací, no era artista, era militante del ERP. Eso lo defiendo antes porque toda la poesía que le había dicho el papá de la chica no la dijo mi papá. Mi papá era morocho y mi mamá era rubia. Entonces mi papá escribe una carta diciéndole que estaba muy orgullosa, que había nacido ahí en La Victoria y que tenía las manos grandes como él y que era una negra que no me entraba la jeta en la cara. Yo lo autoestima para toda la vida, pero yo quiero entender que en su orgullo paterno quiso decir que me parecía a él. No sé, quiero creer eso. Que fue lo primero que mis tías me cuentan cuando empiezo a abrir el vínculo y yo las miraba espantada, digo, no está lindo, ¿qué tenía que hacer todo eso? Pero bueno, las manos grandes y el lunar en la rodilla, es mío también, tengo un lunar en la rodilla izquierda. De hecho, mi familia cuando aparezco, lo primero que me preguntan es si tenía un lunar en la rodilla izquierda. Yo no era Victoria, era María Sol, así que decía que tenía muchos lunares, digo, que no sé, debo tener un lunar así en la rodilla izquierda, ¿no? Pero bueno, a pesar de toda esa formación que durante 25 años, porque yo tenía 25 años cuando aparecí, me dieron, me crió una persona terrible, era jefe del grupo de tareas del Vesubio, nos hizo desaparecer a nosotros, a mi familia, asesinó a la mamá de Horacito Pietragala, se quedó con Horacio y se lo entregó a la señora que trabajaba en mi casa, Horacito Pietragala, que era diputada nacional de la Cámpora y también secretaria de la Cámpora. Se crió conmigo, crecimos juntos como primos porque me apropió a él también y se lo entregó a esta señora, ¿no? Bueno, esta formación de muchísimos años, ¿no? De creer que era una persona, de creer que era algo que no era en realidad, obviamente fue difícil de desarmar, ¿no? Pero yo creo que algo que cuando hablamos con los chicos y empezamos a trabajar esto que nos pasó, ¿no? Si bien me tocó pasarlo en primera persona por todo lo que implica cambiarse la identidad, creo que nos pasó a muchos argentinos que a partir del 2003 empezamos a recuperar nuestra identidad como nación, porque yo me acuerdo que me llamaba María Sol Tetzlaff y yo no dudaba que era hija biológica de mis apropiadores y no dudaba que era todo mentira, las abuelas, no tenía dudas de eso, pero obviamente quería parecer un poquito a alguien. Mi apropiadora era rubia, de ojos verdes, mi apropiadora era rubia, yo no salía a mi mamá, así que era morocha con mi papá y yo no daba, pero lo único que yo tenía era perder mucho tiempo, ya no quiero ni pensar las horas que he perdido, mirándome en el espejo y claro, yo buscaba y me acomodaba la cara como para parecerme a alguno de los dos y nada. Y es muy feo cuando vos buscas algo, un reflejo, y no aparece, porque nunca va a aparecer porque no es tuyo. Desde que aparecí, desde que me enteré de la carta de mi viejo, entonces uno ya ve algo que sí es tuyo, digamos. Ya tu papá, después puede patalear. De hecho pataleo porque mi mamá era rubia, ojos azules, tiene la cintura así, digamos, no heredé nada de la rama materna. Pero ya sé quién soy, ya sé a quién me parezco. Entonces cuando vos sabés quién sos,
te podés reconocer y te aceptás y te querés y te das cuenta de todo lo que puedes hacer a partir de eso. Y creo que eso es lo que nos pasó a los argentinos a partir del 2003, empezar a hacernos cargo de lo que somos, que no somos la París del Plata, que no somos europeos, que lo mejor no está afuera, que somos esto, que somos parte de una América Latina, que somos una mezcla hermosa, que somos capaces de todo. Pero ¿qué pasa? Recién lo aceptamos cuando nos podemos reconocer a nosotros mismos y nos podemos querer. Y a partir de ahí no nos para nadie, porque cuando vos te reconoces, te das cuenta de todo lo que está por delante, de todo lo que puedes hacer y lo abrazás porque es tuyo. Creo que ese es el cambio que pudimos hacer muchos de nosotros, todos los que estamos acá, muchos que ya lo tenían clarísimo hace muchos años, los que forman parte de esa generación, que son quienes nos guían y nos conducen y nos marcan. Nosotros que reconozco no somos tan jóvenes, el recambio generacional está acá con esta juventud preciosa, pero también no tuvimos esa posibilidad que han tenido ellos, ¿no? Nuestros padres, de tenerla tan clara cuando eran chicos, ¿no? Nosotros más allá de que algunos nos han, si se quiere, desheredado un poco más que a otros, nos criaron convencidos de que en este país tenías que ser o millonario o presidente para cambiar algo. Si no, digamos, ya resignate. Si vives en la Argentina, ¿qué querés? Si todo siempre va a ser igual, si siempre perdemos. Entonces crecimos con esa mentalidad. Y a partir del 2003 siento que en nuestro país hubo un cambio que lo llevó adelante alguien que fue parte también de esa generación y que vino a demostrarnos que primero a los que necesitábamos la reparación de los derechos humanos, ¿no? Venir a pedir perdón en nombre del Estado Nacional. Yo soy la primera persona que vino a pedir perdón en nombre del Estado. A mí, yo aparecí en el año 2000. En el 2003, digamos, legalmente ya había aparecido, pero ideológicamente yo era María Sol. Y yo lo primero que sentí cuando aparecí, cuando me notifican y me dan el 99,99%, fue una vergüenza terrible, una sensación de vergüenza, una desolación espantosa, toda esa oscuridad, todo eso terrible que era la subversión, era yo, estaba en mi sangre. Y fue terrible, fue durísimo, porque vos decís, ese odio con el que te crían del enemigo, de la subversión, de los apátridas. Yo a veces cuando trato de explicar a los chicos, no sé si vieron las películas cuando te muestran el infierno, que abren y están todas esas almas oscuras agarrándote. Bueno, eso para mí era la subversión, digamos, una pared oscura. Y yo me sentía eso, es muy duro. Y me acuerdo que a mi propia me decían que, bueno, cuando asumió Néstor, que era una moda los derechos humanos, que se iba a pasar. Bueno, ya pasa, ya va a pasar la moda. Y cuando viene a hablar y a pedir perdón en nombre del Estado, y hay algo terrible y fabuloso, ¿no? Que a mí me marcó, que vino a rescatar no solo a los desaparecidos, que para los que estábamos del otro lado era la subversión, sino a los compañeros y a la militancia de esos compañeros. Y le puso rostro y le puso voz. Me acuerdo del poema del compañero de Monte Caseros, que se quisiera que me recuerden. Yo cuando lo escuché digo, pero no era, para escribir esto no podían haber sido tan perversos. Y me empezó a mí en lo personal, y creo que a muchos más, ¿no? Abrir la cabeza, y a mí me sirvió mucho para dejar de lado esa vergüenza y empezar a transitar el camino de poder recuperar mi identidad y hacerme cargo de mi historia y poder estar hoy sumamente orgullosa de mis viejos, enamoradísima de mi papá a pesar de la carta esa, y poder definitivamente recuperar tu identidad con todo lo que se implica, ¿no? Pensar muchas nietas, muchas hijas nos llamamos Victoria, porque nuestros viejos decían que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, y no porque fueran locos que corrían por el Prado, como los quieren pintar, no, la tenían clarísima. De hecho el operativo en nuestra casa, y bueno, pasamos hasta los 3 desaparecidos. Pero cuando mi tía sacó una discusión fuerte, ¿no? Y ¿por qué no me entregaba para que ellos pudieran hacer? Porque ellos querían tener una familia, porque ellos apostaban a la vida, querían un país más justo, querían que su hija creciera en un país más justo para todos. Y por eso creo que, porque si uno se pone a pensar, con matarlos alcanzaba. O si los mataban ya no estaban más, no los tenían que hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque por lo que me cuentan de ellos y lo que uno puede ver de los que sobrevivieron, ¿no? Cuando tenés tan claras las cosas,
cuando estás tan convencido, cuando tenés convicción y cuando sabés a dónde querés llegar, contagiás. Y a eso le tenía miedo, porque eran contagiosos. Yo me acuerdo que una vez era muy chiquita y agarré un papel del partido ecologista, creo que era cuando estaba volviendo a la democracia, y me lo hizo tirar, me apropió y me dijo, tirá esos, que esa es la subversión encubierta, y eso se hizo contagioso, ¿ves? Realmente consideraban que eran contagiosos. Y yo creo que sí, obviamente que somos contagiosos. Si ves lo que ha quedado Néstor, hace 9 años cuando vivíamos en un país en el que todos se querían ir, que nadie quería nada, que nada se podía. Y ahora veo un montón de juventud, un montón de gente, y cuando uno habla de juventud, no solamente chicos de 14, 15, 16 años militando. Tenemos gente grande, gente, no quiero herir sensibilidades, pero gente grande, de juventud acumulada y de décadas de juventud acumulada, y que son jóvenes, a ver, están haciendo 1000 cosas todo el tiempo y ayudando, y eso es juventud también, es un renacer, porque es el momento, creo que es el momento histórico que estamos viviendo los argentinos, y esto es nuestro, y tenemos muy en claro a dónde queremos llegar, y estamos de vuelta ahí, digamos, la victoria está de vuelta ahí a la vuelta de la esquina, y tenemos que cuidarlo mucho, y tenemos que defender todo lo que logramos, y tenemos que sostener este proyecto y a nuestra presidenta, porque si bien hubo personas que han hecho este desastre, en mi caso particular, bueno, mi apropiador, el jefe de nuestro operativo, mis papás estuvieron en Campo de Mayo varios meses, un montón de otras personas, pero más allá de las Fuerzas Armadas, un montón de jueces, un montón de empresarios, hubo gente de la iglesia, los bebés estaban conmigo, nos cuidaron monjitas de una congregación de Morón, digamos, un montón de civiles que ayudaron a que este golpe se lleve adelante. Y muchos de ellos, que a mí en lo personal me dan mucho más miedo que las personas de la fuerza, porque el que se sienta en un escritorio a planear cómo van a hacer semejante desastre y pone su fondo, y ese monstruo sigue sentado en la misma oficina y sigue con el mismo poder, tiene muchísimo más poder porque ha incrementado muchísimo más su fortuna. Ese enemigo es el que nos sigue atacando por todos lados, y de eso nos tenemos que cuidar. Por eso es importante cuando escuchamos las consignas que tenemos que estar todos unidos y organizados, porque realmente este es un momento histórico, pero lo tenemos que cuidar. Tenemos que entender que no hay un milímetro de margen para mezquindades, no existe lugar para las mezquindades de ningún tipo entre nosotros. Tenemos que tirar todos juntos para el mismo lado, para que todo esto que estamos logrando como nación, todo esto que nos pone como argentinos, el mundo nos mire de una manera increíble, porque nosotros estamos logrando en política de derechos humanos medidas que son revolucionarias. Yo estoy convencida de que no nos damos cuenta de todo lo que estamos logrando, porque es todos los días, todos los días estamos muy mal acostumbrados, por eso también tenemos que pensar que en algún momento, quizás no todo el tiempo tengamos medidas fabulosas, pero bueno, hay que sostener, hay que saber que si en algún momento no todo marcha bárbaro, bueno, vamos a tener que ir a ponerlo en el cuerpo, pero todo esto que logramos hasta ahora, tenemos que saber defenderlo. Es muy importante que estemos juntos para eso, y creo que estos espacios donde podemos compartir parte de la que fue, no mi historia, es nuestra historia, porque nos pasó a todos, digamos, somos 105, esperemos que muchos más, ¿no? Pero 105 los nietos que ya tenemos nuestra entidad, pero nos faltan todavía 400 chicos, tenemos 400 chicos, bueno, jóvenes entre 32 y 36, 37 años, que no saben quiénes son, que no tienen esta posibilidad, decimos, soy hija de mi mamá y mi papá, que no pueden hacer ese proceso. A mí me llevó muchos años, aparecí a los 25 y estuve casi 8 años para poder presentarme como Victoria. Imagínense los chicos que aparecen 35 años después, va a llevarle mucho más tiempo, y no solamente su nombre y su identidad. La mayoría de esos chicos deben ser padres también, es otra generación más sin identidad. Y mientras esas generaciones sigan sin identidad, los argentinos no terminamos de cerrar nuestra vida y de recuperar nuestra dignidad nuestra identidad como nación. Si bien estas medidas son impresionantes, el trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense, yo quiero un segundito ya
cerramos, pero no puedo dejar de decir que en lo personal todavía no puedo creerlo, ¿no? En mi caso tengo la posibilidad, más allá del dolor, de haber podido recuperar a mi papá. Mi papá apareció en las costas del Uruguay en el 76, fue víctima de los vuelos de la muerte. Es espantoso, pero lo tengo. Si me pongo a pensar que la dictadura para él quiso el fondo del río y quiso que yo nunca apareciera, bueno, yo aparecí gracias a las abuelas y gracias a eso pude donar mi sangre y pudimos tener a mi papá y a otros 7 compañeros de las costas de Uruguay a los que esperamos poder identificar, pero son argentinos, son nuestros, ya por lo menos los trajimos. Y mi papá ya dejó de ser un LN en un cementerio del Uruguay para hacer de vuelta a mi papá, y en menos de 2 semanas lo estoy llevando a su ciudad, que era Metán, Salta, y lo voy a ir a, ustedes me preguntaban si lo iba a enterrar, y no lo voy a enterrar, yo lo voy a ir a sembrar a mi papá, porque... voy a ir a sembrar porque más allá de que obviamente que es muy duro y que uno no puede dejar de pensar que tenía 20 años, que es la que tiene mi hijo ahora, y que tuvimos un Estado que le ha pagado sueldo. Esos asesinos cobraban un sueldo por tirarle a los chicos al mar. Y hay algo peor, había curas que los bendecían y les daban fuerzas para que hicieran eso. Tenemos otro Estado ahora, por eso tenemos que cuidarnos tanto, porque 36 años para la historia no es nada. Yo a mi papá lo voy a sembrar porque ahí donde, en su ciudad, desaparecieron 25 chicos. Mi tío Pedro tenía 16 años, mi mamá 18, mi tía Juana 19 y mi papá 20. Y el promedio de esos 25 chicos era de esa edad. Y hay una juventud ahora que no sabe qué es lo que pasó y que dice que los chicos se han perdido. No se han perdido, los hicieron desaparecer, y para que ellos desaparecieran hubo desaparecedores que todavía siguen caminando por ahí. Entonces nosotros lo vamos a sembrar para que, aunque la gente no quiera hacerse cargo de la historia esté ahí de vuelta exigiéndoles que se hagan cargo de eso. Así que rescatar esto, el trabajo del equipo argentino de antropología forense y transmitir y compartir con ustedes lo orgullosa que me siento de ser argentina, de ser parte de este proyecto nacional y popular, de ver tanta juventud acumulada y de ver tantos compañeros, y creo que el sentimiento que tenemos todos ahora es de abrazar fuerte este proyecto nacional y popular y fortalecerlos todo el tiempo. Así que, gracias. ¿Qué se puede decir después del testimonio de Victoria? Yo debo haber escuchado el testimonio de Victoria 10, 12 veces y me pasa algo curioso, no puedo dejar de conmoverme a pesar de la reiteración de ese testimonio, y creo que es un gran mérito de Victoria esa capacidad de contar, de la forma de contar esta historia. Cada historia de un nieto restituido tiene sus particularidades. La potencia de la historia de Victoria está en que ella asumió el discurso de los desaparecedores y pudo, en un recorrido sumamente dificultoso no solamente para ella, dificultoso para su esposo, dificultoso para sus hijos. A veces me pregunto cómo hace Gustavo, que se casó con María Sol y ahora vive con Victoria. ¿Cómo hacen los hijos ese aprendizaje de que cuando tenía que escribir sobre el 24 de marzo, escribía que era un triunfo sobre la subversión, y ahora escuchan este testimonio con la misma potencia que tenía
entonces para justificar el terrorismo de Estado, hoy tiene esa potencia para reescribir esa historia en el sentido correcto. Me parece que esa potencialidad es lo que le da esta fuerza a este relato. Quiero hacer apenas un pequeño comentario de tipo, de alguna forma de tipo personal, porque una de las características de los sobrevivientes de los campos de exterminio nazi era que los sobrevivientes querían sobrevivir. Le transmitían al que tenía que sobrevivir la idea que tenía que dar testimonio, que esa atrocidad que se perpetraba no podía permanecer oculta, que era en última instancia el objetivo tan pueril del nazismo, como tan pueril fue suponer que las atrocidades cometidas en la Argentina iban a permanecer ocultas eternamente. Pero aún así, los que convivimos en aquellos años de niebla y plomo, era difícil imaginar que estaríamos viviendo un periodo como el actual. Yo recibí el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino en septiembre del año 79. Y en el año 80 ya se podía conseguir el informe de tapas azules que circulaba en forma clandestina. Era un hecho curioso lo que sucedía en aquel entonces. El gobierno respondía a un informe que ninguno de los habitantes del país, bueno, de la mayoría de los habitantes del país, conocía. Y en ese informe, que es el antecedente en última instancia del Nunca Más, hay una infinidad de casos. Y recuerdo que lo tuve durante varios años en la mesita de luz, leyendo cada noche un caso, porque no me imaginaba en aquellos años del 80, del 81, que se podría juzgar alguna vez al terrorismo de Estado. Y lo leía con la misma idea de aquellos sobrevivientes del Holocausto, de poder dar testimonio en algún momento, de que eso no terminara quedando al margen de la historia. Tal vez muchos de ustedes que han vivido en democracia, que son muy jóvenes, le agradezco el eufemismo de Victoria, eso de tener juventud acumulada. De eso lo voy a usar mucho, yo tengo bastante juventud acumulada. Ustedes les parecerá natural, pero era un hecho muy difícil de imaginar que esas juntas iban a poder ser juzgadas y luego los ejecutores directos del terrorismo de Estado. Y esto es realmente una divisoria de aguas. Sin este proceso de juzgamiento del terrorismo de Estado, hubiera sido imposible la renegociación de la deuda, el no al ALCA, la estatización de las FJP, la estatización del 51% de IPF, bueno, y lo sigo enunciando. Sin el juzgamiento a los ejecutores del terrorismo de Estado, eso hubiera sido imposible. Por eso es una divisoria de aguas. Y por eso, más allá del propósito que tuvieron este plan, efectivamente, de la dictadura establishment, prefiero decir que cívica establishment, es el poder económico del cual las Fuerzas Armadas fueron su brazo ejecutor, que no nos engañemos, el objetivo fundamental fue desarticular un modelo económico en la Argentina que había surgido del 45 al 55, el modelo de sustitución de importaciones. Ese fue el objetivo que intentaron realizar en el 55, en el 66 y en el 76. Tuvieron éxitos parciales. Para tener un éxito, y de alguna forma lo obtuvieron porque tenemos primero las consecuencias del terrorismo y después en sectores de la población esa ideología está, no es que se ha desaparecido. Basta encontrar en muchas de las expresiones acerca de la inseguridad,
acerca de los negros de mierda. Todo eso, de alguna forma, es la concentración de aquella ideología que viene del 55, que viene del 66 y del 76, y del 76 se trató de dar la solución final al problema del desarrollo industrial en la Argentina, y lo que estaba implícito en eso era la clase obrera. Había que terminar con todo eso, y ese fue el motivo último del terrorismo de Estado. Y de la misma forma que algunos filósofos de la escuela de Frankfurt, como Tomás Adorno, se preguntaba: ¿puede haber poesía después de Auschwitz? Que es de alguna forma de preguntarse: ¿puede haber vida después de Auschwitz? Que traducido en términos locales podría decirse: ¿puede haber vida después de la ESMA? Bueno, afortunadamente puede haber vida después de la ESMA. El juzgamiento es una forma de empezar nuevamente a que la vida transcurra la muerte, que supere ese periodo mortuorio. Y los testimonios, como el de Victoria Montenegro, es la expresión más clara que la vida siempre supera la muerte. Yo te escuché también en varias oportunidades, Victoria, y te escuché en las ceras, y realmente quisiera, para el gusto de mis oídos y del que no te ha escuchado, contar lo de las abuelas. Primero porque habla de la paciencia, del tesón, del coraje, y creo que gran parte de la memoria es por el coraje de las madres y las abuelas, y además porque también habla del tesón y de la paciencia de tu compañero, que supo esperarte. Creo que es una cosa bastante difícil el saber esperar los tiempos del otro, sobre todo cuando el otro es un sufriente que todavía no se dio cuenta que es un sufriente, un doliente, ¿no? Así que me gustaría que lo contaras otra vez, por mí y por todos. Sí, lo de mi posición cuando aparecí con las abuelas. Sí, con Estela de Estela, sí. Bueno, cuando que tengo uso de razón, a mí me enseñaban que, esto que les había comentado, ¿no? que bueno, esa subversión, el campo militar se había alquilado, pero había quedado la peor subversión, que era ideológica, y las abuelas eran eso, porque eran un grupo de gente llena de odio que atacaba lo más sano que tiene la sociedad, que es la familia, y sobre todo la familia cristiana, que era la familia de las personas de las fuerzas. Entonces las abuelas venían a romper mi hogar, que era de un soldado de la patria, todo eso. Entonces para mí las abuelas, todo un grupo del Banco Nacional de Datos Genéticos lo manejaban las abuelas. Y cuando aparezco, cuando la justicia me cita, bueno, estuve más de un año y pico para aceptar la justicia que obliga a conocer a la otra parte. Que de hecho me presento como María José Blas y le digo que yo voy a verlo porque me obliga a la justicia nada más. Pero la condición que yo le había puesto al juez era que si estaba la Carlotto, era la Carlotto, porque las abuelas son las abuelas, pero la Carlotto es el blanco de todo el odio. Entonces, si estaba la Carlotto cerca, yo no iba. Yo la veía a la Carlotto y me iba al juzgado. Y llegamos con mi marido ese día y estaba Estela a una cuadra. Se la veía Estela en la esquina y mi marido todo emocionado me dice: está Estela, me dice, ¿la puedo ir a saludar? Y le digo, no, le digo, fíjate, si vas a mi casa no entras de nuevo. Pobre miró y se quedó y me acompañó al juzgado, ¿no? Y después, yo no sabía que él la llamó a Estela para agradecerle, digamos, y de hecho él venía hablando con Estela, yo obviamente no sabía nada, y bueno, así estuvimos un tiempo hasta que me acerco a las abuelas. La primera vez, de hecho, a mí me decían que cuando los chicos que entraban a abuelas, los chicos que agarraban las abuelas, pasaban a ser irrecuperables, porque les lavaban el cerebro. Entonces, mi idea siempre, cuando yo escuchaba, era que, como las películas, que te meten tubo y te lavan. Entonces, la primera vez que voy a abuelas, que fui con Santi, que era chiquitito todavía, me acuerdo que entro y las veo, estaba en la calle Corrientes, eran un montón todavía,
y yo miraba y buscaba las cámaras, porque para mí que estudiaba todo el tiempo, yo buscaba las cámaras y estaba esperando así que se me acercara alguien para atacarme, hacia la defensiva, y luego estaba Estela, Raquel, bueno, y varias abuelas más. Y uno va con esa idea de buscar un grupo mi idea además siempre, históricamente, era que abuelas, que uno entraba a abuelas y estaba la Carlotto fumándose un habano con la bandera de Cuba atrás y haciendo mapas, y en el fondo los chicos de hijo haciendo bombas, que para mí habían nacido genéticamente haciendo bombas los chicos. Entonces, esa era mi idea de abuela, entraba y la Carlotto estaba ahí con Cuba y los pibes haciendo bombas. Y entro y estaban la Elsa, Estela, había nietos, muchos nietos trabajaban en aquel momento, y me acuerdo que Estela dice, bueno, viene una nieta, la última nieta, no era la última, habían aparecido más porque yo tardé mucho en ir, pero bueno, la primera vez que yo iba a abuelas. Y dice, bueno, en una ocasión especial, saca la llave de la caja fuerte y saca un paquete de galletitas que le había traído de Holanda, creo que le había regalado. ¿Por qué? Porque en ese momento había un montón de nietos y se comían las galletitas de las abuelas, que claro, la Estela traía, tienen cosas de vieja, de abuela, entonces le esquinaban a los chicos, porque los chicos se le terminaban los bizcochitos y le agarraban a Estela la galletita que le había regalado no sé quién en Italia, y se generaba todo un conflicto, pero fue la primera vez que las vi humanas, abuelas, cosas de gente grande que empieza a quejar como cualquier cosa de pavada. Y bueno, y ahí hay muchas cosas, no como si, porque no se entera acá, porque me llega a escuchar, no voy a repetir. Y bueno, y ahí empecé a entender que bueno, obvio, no era como me lo habían contado, pero y a empezar a perderles el miedo, porque en realidad yo iba con mucho miedo por esa idea, ¿no?, que tenía acerca de las abuelas. Pero bueno, vi que no está el mapa de Cuba, y está la Carlotto fumando habanos, pero cuando se lo conté una vez se rió mucho, Estela. Pero bueno, también me ayudó a poder ir y acercarme a ellas, y además esto que tienen las abuelas que es muy importante, que es el respeto, ¿no? Porque yo iba capaz que a abuelas y decía, bueno, me tengo que ir a ver a mi papá al hospital. Y había un silencio absoluto, pero eso es respeto también, porque mi papá no era mi papá, era mi apropiador, que figuraba en un montón de otras causas, y que no te ataquen en ese momento, cuando vos estás ahí, es muy importante. Nosotros tratamos los nietos de tener, de cada uno aportar eso, las palabras que no hay que decirle a los chicos, porque uno ya sabe, yo puedo decir, es mi apropiador, pero a mí cuando me decían que era mi apropiador me dolía, porque para mí era mi papá todavía, y eso hace que nosotros sin querer lastimemos a los chicos. Y lo importante es que ellos sientan, ya está, ya les pasó de todo, lo importante es que ellos sientan que en este espacio pueden tener la libertad de ir procesando su historia. Y eso en las abuelas es muy importante, ese respeto de que no te agarran y te dicen, bueno, vení acá, como dijeron creo cuando fue la causa de nombre, ¿no?, que te sacan sangre así en la calle, te arrancan la ropa. Nosotros lo que más queremos es cuidar a los chicos que nos faltan, porque nosotros lo pasamos, ellos pasaron esas situaciones. Y lo último que uno quiere es lastimarlos, todo lo contrario, ¿sí?, que ellos tengan la posibilidad de saber que durante toda su vida hubo una familia que ni un solo día dejó de buscarlo. Y después que decida cuándo quiere verlo, que decida cómo quiere hacer, pero que nosotros tenemos que entender que la verdad no es una opción, es la verdad. Después cada uno la maneja como puede, pero no puede ser una opción, no puedes vivir una mentira hermosa toda tu vida, porque tampoco cuando descubrís la verdad te das cuenta que esa mentira no era hermosa. Yo no me imagino mi vida sin esa historia. No me la puedo imaginar, no tengo esta posibilidad, pero bueno, eso también viene gracias al respeto de mi marido, de mis hijos y de las abuelas que durante ese tiempo me cuidaron y me dieron esta posibilidad, ¿no? De todo el tiempo que yo necesitara, que me llevó casi 8 o más de 8 años, pero bueno, es el tiempo que yo necesité para armar mi cabeza, acomodar un poco, ¿no? No mucho, pero un poco, y poder estar ahí acá, ¿no?